Bienvenidos, queridos milagronautas, a Explorando un curso de milagros con Mo, el espacio donde recordamos que los milagros no se aprenden, se permiten. ¿Qué tal? Un gusto enorme estar aquí en una nueva inmersión. Sí, y fíjate que hoy nos embarcamos en una exploración, pues, realmente profunda. Bastante profunda, diría yo. Totalmente. Nuestra misión en esta ocasión es desmenuzar la lección 67, que lleva este título tan potente de El amor me creó a semejanza de sí mismo. Ajá. Y no solo la vamos a leer por encima, vamos a ver cómo esta idea resuena y se expande a través de los 5 documentos oficiales que tenemos. Que son una joya. El texto, el libro de ejercicios, el manual para el maestro. Exacto. Y también el suplemento de psicoterapia y el canto de la oración. Es un viaje por toda la arquitectura de este pensamiento. Sí, es fascinante. Y bueno, para arrancar con la premisa de lo que vamos a platicar hoy, les dejo esta idea sobre la mesa. ¿Te imaginas despertar y darte cuenta de que no eres ese conjunto de errores y etiquetas que dice tu LinkedIn o tu historial médico? Eres amor puro, porque tu causa es amor. Lo fascinante aquí es que esta lección, pues a primera vista, podría sonar simplemente a una afirmación positiva muy bonita. Sí, como poesía espiritual para empezar el día, ¿no? Exactamente. O como una frase para una taza de café. Pero cuando analizamos los textos a fondo, emerge un panorama completamente distinto. Resulta ser una deconstrucción total y absoluta del ego. Total. O sea, no busca ser un simple curita para nuestras ansiedades diarias. Es un desmantelamiento, digamos, desde los cimientos, de toda la estructura de identidad que hemos fabricado durante años. Claro, porque el objetivo de nuestra inversión de hoy es entender que esta identidad divina no se queda flotando en las nubes como un concepto abstracto. Para nada. Al contrario, es la herramienta más práctica que existe para sanar nuestros miedos más profundos hoy en día. Sí, hablamos de una enseñanza que de verdad cambia por completo la manera en la que la mente opera. A ver, vamos a desmenuzar esto. Adelante. Si empezamos mirando el libro de ejercicios, nos encontramos con que la práctica sugerida para esta lección 67 tiene un enfoque muy particular. Sí, pide hacer algo que suena titánico. Titánico. Pide apagar todas esas voces internas que insisten en definir a la persona como un mero cuerpo. O como lo que el texto llama una personalidad histórica. Ándale, esa personalidad histórica, me refiero a pues todo ese equipaje pesado de recuerdos, los traumas de la infancia, los divorcios, los éxitos corporativos. ¿Los fracasos? Exacto, los fracasos que cargamos y que asumimos como nuestra identidad inamovible. El ejercicio pide hacer un silencio interno profundo para poder escuchar una única verdad. El amor me creó a semejanza de sí mismo. Eso. Pero siendo realistas, apagar esa historia personal suena casi imposible. Pasamos décadas enteras construyendo ese currículum de vida. Sí, es el trabajo de toda una vida para el ego. Entonces, ¿cómo aborda el texto este obstáculo tan humano? Ahí es donde el texto principal nos da la hoja de ruta fundamental. Si revisamos los capítulos 13 y 24, encontramos el marco conceptual que desarma ese obstáculo. Ok. Nos explica qué significa realmente esa palabra, semejanza, porque pasa algo muy curioso en la historia del pensamiento humano, ¿A qué te refieres? a que durante siglos hemos interpretado la idea de ser creados a imagen y semejanza desde un punto de vista puramente antropomórfico, Ah, claro, nos imaginamos a un creador con forma humana. con brazos, piernas y una barba blanca en el cielo. Sí, el señor en las nubes. Exacto. Sin embargo, el texto es sumamente tajante en esto. La fuente de toda creación no tiene cuerpo. Por pura lógica, entonces, la semejanza no puede tener absolutamente nada que ver con lo físico o lo material. Nada, cero. O sea que estamos hablando de que la semejanza no es de forma, sino de atributos fundamentales. Esa es la clave. Me hace pensar que solemos buscar las similitudes en el espejo, cuando en realidad la enseñanza apunta a algo invisible. Es una semejanza estrictamente de atributos divinos. Si la fuente primordial de la que proviene la mente es amor incondicional, Entonces, la naturaleza intrínseca de la mente es el amor incondicional. exactamente. Si la fuente es inmutabilidad, lo cual significa que no cambia, no envejece, no se degrada, Y no fluctúa con el clima o la economía. así es. Entonces nuestra verdadera esencia es inmutable.
El capítulo 24 utiliza una frase hermosa para describir este estado. Nos dice que somos literalmente la morada de la paz. ¡Qué belleza de frase! La morada de la paz. Y lo que esto implica es radical para el autoconcepto. Cualquier percepción en la que uno se vea como un ser vulnerable, frágil o como un pecador indigno, es en realidad una negación directa de esa causa original. Es una negación de quiénes somos realmente. En términos filosóficos, diríamos que es una imposibilidad ontológica. Fíjate que me hace mucho ruido ese término de imposibilidad ontológica. Para los que nos escuchan y a lo mejor no están tan familiarizados con el lenguaje filosófico, ¿cómo podríamos aterrizar esa idea en algo cotidiano? Para ponerlo simple, es como si un cubo de hielo se convenciera a sí mismo y a todos a su alrededor de que está hecho de fuego. Jaja, ok, me encanta la imagen. Por más que el cubo de hielo argumente, sufra y defienda su identidad llameante, va en contra de su propia naturaleza. Claro, va en contra de su causa original, que es el agua helada. Es imposible que sea fuego. De la misma manera, es imposible que una creación del amor absoluto esté hecha de miedo, fragilidad o pecado. ¡Wow! Creer lo contrario es simplemente un error de percepción, una ilusión sostenida con muchísimo esfuerzo mental. Es una analogía brillante. Creer que somos frágiles es negar de dónde venimos, es el hielo intentando quemar. Así de absurdo. Y llevar este ejercicio mental a nuestro contexto actual rompe todos los esquemas, especialmente con toda la tecnología que nos rodea. Sin duda. En un 2026 donde la IA puede imitar tu voz y tu cara, esta lección te recuerda que lo que realmente eres es inimitable e indestructible. Es que ese es uno de los puntos más críticos de nuestra era. Sí, porque vivimos en una época donde basta un par de clics, un buen software y un par de fotos públicas para generar un video hiperrealista de alguien diciendo cosas terribles que jamás salieron de su boca. Y si observamos el panorama general de este año, notamos que la sociedad está atravesando una crisis existencial sin precedentes debido a estos deepfakes y a la inteligencia artificial generativa. Hay una angustia colectiva y muy palpable en el aire. Las personas tienen un terror genuino a que su identidad sea robada, duplicada, clonada o alterada maliciosamente por algoritmos que ni siquiera comprenden. Claro, y la pregunta de fondo que debemos hacernos es, ¿por qué nos aterra tanto? La respuesta es que hemos depositado toda nuestra sensación de identidad, nuestro valor y nuestra seguridad en una imagen externa. Totalmente. Nos identificamos completamente con el avatar digital, con la cara en la pantalla, con los likes. Con los datos que generamos en la red. Y cuando ese avatar digital está en riesgo de ser hackeado o manipulado, la sensación inmediata es que la existencia misma está amenazada. Es una vulnerabilidad cibernética que muta rápidamente en una vulnerabilidad emocional paralizante. Se siente como un ataque directo al ser. Sí, pero supongo que aquí es donde la aplicación práctica de la lección 67 actúa como una especie de cortafuegos mental. Exacto, un cortafuegos. Funciona exactamente así. Esta lección tiene el poder de liberar a las personas de la tremenda ansiedad que genera la comparación en redes sociales y la fragilidad de la identidad digital. Porque al comprender y aceptar genuinamente que lo que Dios creó es eterno e intangible, la mente descansa. Entiende que no hay algoritmo, por avanzado y predictivo que sea, que pueda alterar o hackear el amor. La identidad verdadera, esa morada de la paz, permanece completamente inalterable ante cualquier desarrollo tecnológico. Un código informático puede manipular la configuración de los píxeles para mostrar un rostro llorando o enojado en una pantalla. Pero no puede rozar siquiera la esencia divina de quien observa esa pantalla. Jamás. Y esta comprensión ofrece un nivel de invulnerabilidad que ninguna empresa de ciberseguridad te puede vender. Definitivamente. Entonces, ¿qué significa todo esto para nuestros temores diarios? Porque el miedo a que nos clonen la voz con IA es muy moderno, muy del 2026. Sí, muy de ahora. Pero hay miedos antiquísimos, profundamente arraigados en el ser humano, que también persiguen a la mente todos los días. Por supuesto. Pienso en el miedo a envejecer, en el pánico a que el cuerpo físico decaiga, pierda fuerza o belleza. O ese terror tan humano a sentirnos socialmente irrelevantes o insignificantes con el paso del tiempo. Sí, cuando la sociedad te dice que ya pasaste tu fecha de caducidad.
¿Cómo impacta realmente esta idea de invulnerabilidad en esos miedos físicos tan concretos? El manual para el maestro es el documento ideal para responder a esa inquietud. A ver, Si nos detenemos en la sección 25, que se titula precisamente ¿A qué se debe el miedo?, y la analizamos junto con los principios de la sección 1, encontramos una respuesta que no deja lugar a dudas. ¿qué nos dice? Nos explica que todo miedo, en cualquier forma que tome, surge de una única creencia ilusoria fundamental. La creencia terca de que podemos ser algo distinto a lo que Dios creó. ¡Wow! O sea que el miedo a las arrugas, a la pérdida de facultades cognitivas o a volverse irrelevante en la sociedad moderna. No es otra cosa que el ego temiendo su propia e inevitable desaparición. Claro. El ego es muy astuto. Sabe perfectamente que el cuerpo tiene una fecha de caducidad biológica y que el estatus social es efímero por naturaleza. Por eso el ego vive en un estado de terror crónico, proyectando ese terror hacia el futuro todo el tiempo. Exactamente. Fíjate qué interesante. O sea que cuando la mente se llena de pánico por una cana nueva o por perder relevancia en el ámbito profesional, en realidad está apostando toda su paz por un caballo que, por diseño, va a perder la carrera. Se está identificando con aquello que inevitablemente va a perecer. El sufrimiento viene precisamente de esa identificación errónea. Pero al recordar la invulnerabilidad de la fuente, la perspectiva completa del mundo cambia de raíz. Quien logra integrar esta enseñanza profunda deja de percibir el mundo como un campo minado lleno de amenazas constantes. Deja de ver enemigos acechando en cada esquina, ya sea en forma de enfermedades, de colegas más jóvenes que compiten por un puesto o del simple paso del tiempo. Y esto sucede porque la mente empieza a reconocer la misma semejanza divina en todos y en todo. La amenaza desaparece por falta de sustento. Desaparece cuando reconoces que lo real, lo eterno en el observador y lo real en el otro, es exactamente la misma sustancia inmutable. Escuchando esto de la vulnerabilidad y el cuerpo, no puedo evitar pensar en el terreno de la salud física y mental. Quiero que exploremos lo que aporta el suplemento de psicoterapia a esta conversación, específicamente la sección P2.2. Ah, es una sección poderosísima. Porque tengo entendido que la forma en que este documento define el origen de la enfermedad y el proceso de curación representa un cambio de paradigma brutal respecto a lo que nos enseña la medicina tradicional o la psicología convencional. ¿Cómo se aborda la sanación desde esta lente? El suplemento de psicoterapia establece una premisa muy confrontativa, pero profundamente liberadora. Ok. Postula que un paciente enferma porque, a un nivel inconsciente y fundamental, cree haber sido creado por el pecado o el azar. Creado por el azar. En otras palabras, la persona se percibe a sí misma como un accidente biológico frágil producto de la casualidad genética. Y por lo tanto, sujeta a la mala suerte, al deterioro celular y a las fuerzas externas y hostiles del mundo. Bajo este lente, la verdadera psicoterapia no busca arreglar un mundo externo roto. Ni reparar una máquina biológica defectuosa. Lo que busca es deshacer de la mente esas imágenes falsas y limitantes que el paciente ha fabricado y creído sobre sí mismo. Me parece vital subrayar esto para la audiencia. Según los textos, y específicamente el suplemento, sanar es simplemente dejar de intentar ser alguien que Dios no creó. Es una idea que te vuela la cabeza. Significa que gran parte del agotamiento crónico, de la ansiedad y de la enfermedad que experimentamos proviene del tremendo y constante desgaste energético que implica sostener un personaje irreal. Es agotar la mente defendiendo a un ego y a un cuerpo frágil de un universo que percibimos como hostil. Sanar no es sumar medicinas para el alma. Es quitar capas, soltar esas imágenes fabricadas. Para que la identidad divina, que siempre ha estado ahí, intacta y perfecta bajo los escombros del ego, simplemente emerja sin esfuerzo. Esa es la esencia pura del mensaje. El terapeuta, dentro de este modelo, no se erige como un salvador superior que cura a un ser inferior o dañado. El terapeuta es simplemente un igual que toma la decisión de recordar en su propia mente la semejanza divina que el paciente ha olvidado temporalmente debido al dolor. Y si traemos este concepto de curación al año 2026, observamos un choque de ideologías verdaderamente fascinante con movimientos modernos. Mira, me haces pensar inmediatamente en toda la corriente del biohacking y el transhumanismo. Totalmente. Hoy vemos una obsesión desmedida por optimizar la biología humana a niveles extremos,
Hay personas ingiriendo 50 suplementos al día, durmiendo en cámaras hiperbáricas. Implantándose biosensores. Sí, buscando alterar su genética para extender la vida física a toda costa. Todo este movimiento parece impulsado por un miedo atroz y subyacente a volvernos obsoletos o a enfrentar la muerte del cuerpo físico. Es como si la humanidad estuviera invirtiendo billones de dólares intentando instalar parches de seguridad en un sistema operativo que desde su concepción es temporal y va a fallar. Es una analogía muy precisa. Es el intento más desesperado del ego moderno por hacer eterno algo que es inherentemente finito. Y frente a esta presión abrumadora del transhumanismo, la enseñanza que desmenuzamos hoy propone una alternativa radical. Lo que podríamos llamar una inmunidad ontológica. A ver, para aterrizar el término. Pensemos en un software. No se trata de ponerle una carcasa de titanio indestructible a la computadora para que no le entren virus. Sino de reconocer que el sistema en sí, en su código fuente original, es incorruptible. El suplemento concluye recordando que la salud real no se logra añadiendo prótesis, chips ni mejoras de hardware al cuerpo físico. La salud real es el reconocimiento profundo a nivel mental de que nada en el universo fenoménico puede dañar o alterar lo que Dios creó. La verdadera inmunidad reside exclusivamente en la santidad de la mente, en recordar activamente nuestra semejanza con el amor. Y no en la resistencia mecánica o biológica de nuestro empaque físico. Así es. Aquí es donde la cosa se pone muy interesante, porque esta idea de que la mente es completa, abundante y perfecta por diseño choca frontalmente contra la manera en que el mundo funciona a nivel colectivo. Como un tren a toda velocidad. Exacto. Pensemos por un momento en la volatilidad actual de los mercados globales. Vivimos inmersos, casi ahogados, en una constante narrativa de escasez. Todos los días. Desde que prendemos las noticias, el mensaje es que no hay suficiente. Faltan recursos naturales, falta dinero, faltan oportunidades de empleo, falta tiempo. Y esa narrativa de escasez es la que valida y justifica una competencia feroz, donde la regla parece ser aplastar al de al lado para sobrevivir. Lo que describes es la economía del ego en su máxima expresión, operando desde el miedo visceral a la carencia. Pero la economía basada en la semejanza divina opera bajo leyes universales diametralmente opuestas. El amor, por definición ontológica, no conoce la carencia. No se puede agotar por más que se dé. Si la mente fue creada a semejanza de ese amor, entonces la naturaleza intrínseca del ser humano es la abundancia absoluta. Y hay que aclarar algo. No hablamos de una abundancia entendida como acumular ceros en una cuenta bancaria. O atesorar objetos en una bodega de seguridad. Hablamos de un estado de plenitud del ser. Y cuando uno empieza a operar desde esa certeza de abundancia mental en pleno 2026, nos convertimos en una especie de rebeldes del sistema, ¿verdad? Es ir a contracorriente de todo lo que nos enseñan en la escuela de negocios. Nos convertimos en los mayores disruptores del sistema del ego. Comprender esta abundancia impulsa de manera natural lo que podemos denominar una colaboración radical. Me gusta ese término. Una persona que reconoce profundamente que su fuente es el amor infinito, pierde automáticamente la compulsión de pelear con otros por las migajas del mundo. Ya no tiene sentido entrar en ese agotador juego de suma cero, donde para que uno gane y sea exitoso, alguien más tiene que perder o fracasar. El paradigma cambia hacia la creación de valor desde un estado de paz inquebrantable. Es una transición evolutiva, pasar de una economía basada en el acaparamiento por pánico a una economía basada en la extensión. El amor por su propia naturaleza expansiva se extiende, se comparte libremente. Y la paradoja hermosa es que al hacerlo se multiplica en el que lo da en lugar de restarse. Es una forma majestuosa de caminar por la vida. Es estar inserto en el mundo corporativo, social y familiar, pero operando con un manual de reglas completamente distinto, anclado en la certeza de la fuente. Y para coronar toda esta inmersión, para llevar la idea a la cima de la montaña, creo que es vital explorar lo que nos dice el canto de la oración. Ah, sí, la sección S1.4. Porque tradicionalmente, cuando la cultura nos habla de rezar o de la oración, solemos imaginar una dinámica muy particular. Una lista de peticiones urgentes que le hacemos a una deidad separada y lejana en el cielo. Por favor, dame ese aumento, cúrame este dolor, arregla el problema con mi pareja.
Si lo analizamos bajo lo que acabamos de hablar, esa forma de orar sigue basándose enteramente en la creencia en la escasez. Totalmente. El canto de la oración hace una labor quirúrgica al redefinir este concepto. Describe la oración no como un pliego petitorio, sino como una escala. Una escalera progresiva hacia la verdad. El texto es muy compasivo y reconoce que, en los peldaños más bajos de esa escalera, es normal que surjan peticiones motivadas por el dolor y la ilusión temporal de escasez. Pero lo revelador ocurre a medida que la mente sana y asciende por esos peldaños. La naturaleza misma de la oración se transforma. Al llegar al punto más elevado de la escalera, las peticiones concretas desaparecen por completo. El silencio reemplaza a las palabras. Ya no hay absolutamente nada que pedir, porque el Hijo, en su mente iluminada, se ha reconocido a sí mismo como el Padre. Ha recordado su semejanza absoluta y total con su Creador. No queda espacio para la carencia. Siguiendo esa lógica maravillosa, si uno ya no pide que le arreglen el problema externo o que le modifiquen la circunstancia dolorosa, ¿Qué es lo que queda en ese nivel tan alto de conciencia? pareciera que afirmar «el amor me creó a semejanza de sí mismo» deja de ser una técnica de autoayuda para convertirse en la oración más elevada posible. Se vuelve una pura oración de reconocimiento de identidad. Se convierte en un estado de comunión directa. En ese nivel elevado de conciencia, la barrera ilusoria que el ego construyó entre el observador que sufre y el Dios observado que supuestamente tiene que salvarlo, Se disuelve por completo. Ambos se funden en el mismo amor que les dio origen. y la conclusión más hermosa que nos regala este texto suplementario es que al alcanzar este reconocimiento cristalino, el ser humano se da cuenta de algo verdaderamente trascendental. ¿Qué es? Que no estamos aquí encarnados para rogarle a Dios que venga a arreglar un mundo caótico. Al recordar y aceptar nuestra verdadera identidad inmutable, nosotros mismos somos la respuesta de Dios al mundo. Somos la respuesta de Dios al mundo. Fíjate que dejar que esa idea aterrice de verdad te deja sin aliento. La simple presencia de una mente que ha recordado que es puro amor actúa como un faro. Es la luz misma que disipa de manera natural la oscuridad de la carencia, la conflictividad y el miedo en todos los que la rodean. Por un lado se siente como una responsabilidad inmensa, pero por otro es la liberación máxima que una mente puede experimentar. Significa que uno deja de ser un buscador crónico tratando de encontrar la píldora mágica o la solución fuera de sí mismo. La mente se convierte en el canal directo de esa solución, simplemente recordando su origen. Uno deja de ser la víctima impotente de las circunstancias macroeconómicas. Deja de ser el cuerpo biológico frágil y descartable, y deja de ser el avatar digital en riesgo de ser borrado. En cambio, uno se vuelve la extensión viva y palpable de la paz en medio del ruido y el caos moderno. Es un nivel de revelación que no se queda en los libros, sino que transforma absolutamente cada aspecto de la experiencia humana. Desde cómo procesamos una noticia de crisis económica en el celular hasta con qué ojos nos atrevemos a mirarnos al espejo cada mañana. Así es. Esto plantea una pregunta importante para llevarnos hoy y seguir reflexionando en nuestra vida cotidiana mucho después de apagar el audio. Los escuchamos. Si tomamos todo este andamiaje conceptual que hemos analizado, desde el texto principal hasta el canto de la oración, y verdaderamente aceptamos que somos la respuesta de Dios al mundo, inmutables, invulnerables y abundantes por diseño, ¿Cómo cambiaría nuestra manera de escuchar a ese colega o a ese familiar que hoy nos critique, nos rechace o nos ataque verbalmente? si logramos recordar, en ese instante de fricción, que no somos el currículum profesional ofendido, ni la imagen meticulosamente cuidada en las redes sociales, Ni el cuerpo físico susceptible de ser lastimado. de pronto el escenario cambia. Cada interacción social desafiante pierde su capacidad de amenaza. Cada conflicto en la oficina, cada crítica en la cena de domingo se convierte en el laboratorio perfecto. Es la oportunidad exacta que estábamos esperando para poner a prueba nuestra propia invulnerabilidad. Y desde esa seguridad inquebrantable, elegir extender esa misma paz hacia los demás en lugar de devolver el golpe. Me parece el cierre perfecto. Es una invitación abierta y muy práctica a vivir como verdaderos observadores y portadores de la paz. Llevando conscientemente la luz a donde la ilusión nos dice que solo hay sombra. Ha sido un recorrido profundo, extenso y verdaderamente revelador a través de estos textos y sus implicaciones para nuestro día a día.
Esto fue Explorando un curso de milagros con Moss, un espacio para recordar juntos que el amor sigue siendo la respuesta. Si esta reflexión te ayudó a ver las cosas con más paz, suscríbete al canal, compártelo con otros milagronautas y recuerda siempre, primero tu paz y después lo demás.